Esta noche en el sur de la frontera, Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba ley que exonera de impuestos a migrantes que retornen al país. Más de 500 mexicanos han sido capturados en diferentes operativos ejecutados por ICE en el sur de California. CEPAL habla en informe sobre economías de América Latina. Y conoceremos más del llamado Alcatraz Alligator. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Es un gusto estar con ustedes y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Ahora, las personas que decidan regresar a El Salvador ya cuentan con una ley que los ampara con estímulos económicos y sociales. Y en la siguiente nota les contamos. El pasado 12 de agosto de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por unanimidad con 60 votos la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana. Esta legislación tiene como objetivo principal incentivar el retorno de los salvadoreños que residen en el exterior, especialmente aquellos que viven y trabajan en Estados Unidos. La ley contempla estímulos económicos y sociales de hasta $100,000 destinados a la compra de maneje de casa, entendiendo por este término el conjunto de muebles y accesorios que conforman un hogar y que son utilizados exclusivamente por una familia. Uno de los requisitos para acceder a estos beneficios es que todo salvadoreño en el extranjero deberá manifestar formalmente su intención de retornar o establecerse en un domicilio temporal en el país, sin importar el tiempo que haya pasado desde su partida. El cambio en la ley, una reforma esencialmente a la ley tributaria, relacionado al grado de exoneración tributaria que recibirán salvadoreñas, salvadoreños que quieran regresar de manera permanente a El Salvador o que sean incluso forzados a regresar, especialmente del caso de Estados Unidos. Tiene que ver con cambiar los límites previos a un nuevo límite de hasta $100,000 de exención tributaria para poder ingresar al país con bienes diversos, incluyendo vehículos automotores que puedan ser propiedad de estos salvadoreños que vienen de regreso y no tener que pagar impuestos, siempre y cuando el grado de exención no supere los $100,000 y si lo superara, obviamente pagarían impuestos por la diferencia. Es una medida que tiene el propósito de incentivar de alguna manera el que personas consideren regresar de manera permanente. No se puede pasar por alto que muchos de los salvadoreños que salieron de El Salvador en la década de 1980 están ya o están por llegar a su edad de jubilación en Estados Unidos. Y la idea de regresar a un país donde sus pensiones les abunden más es un tema indudablemente importante a considerar, pero no el único. Esta normativa sustituye a la ley temporal que los diputados aprobaron en noviembre del 2023, que contempla $70,000, un monto máximo de exoneración. Además, la ley aprobada contempla que las empresas puedan reducir parte del pago del impuesto sobre la renta de acuerdo con el número de retornados que contraten para sus servicios. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá crear un registro de empleo para los salvadoreños retornados, de tal forma que las empresas interesadas en contratarlos puedan inscribirse y aplicar a los beneficios fiscales. Representantes de organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes esperan que con esta ley los que decidan retornar puedan tener acceso a varios beneficios como vivienda, salud y buenos salarios, entre otros. Una persona que ha vivido por décadas en el exterior tiene expectativas que quizás el país de origen, en este caso El Salvador, no estén en capacidad de ofrecer de manera adecuada. Hay expectativas en el plano de acceso a trabajo, acceso a buenos salarios, a buenos servicios de apoyo al salario, lo que con frecuencia denominamos prestaciones. Hay una expectativa también de tener acceso al cuidado médico, una expectativa de tener acceso a buena educación, especialmente si hay niños de por medio en edad escolar. El tema de la vivienda,
¿verdad? Y qué tan segura y al alcance de mi bolsillo voy a encontrar una vivienda que realmente satisfaga mis deseos. El interesado deberá presentar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería en la que establezca su domicilio en el país. Además, tendrá que modificar con esta información su documento único de identidad. Otro de los beneficios incluye la introducción sin pago de impuestos de 2 vehículos livianos, pero no deben superar los 8 años de antigüedad. Este es un informe de Herbert Vázquez. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien entre otras informaciones nos hablará sobre las mujeres migrantes que buscan salir adelante. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Buenas noches, Roxana, un gusto poderte saludar desde el sur de California. En los próximos minutos estaremos actualizando cómo marchan las apelaciones que han interpuesto las diferentes organizaciones sociales contra el gobierno del presidente Donald Trump por las ejecuciones en materia migratoria, la captura y procesamiento de la comunidad indocumentada y lo que ha surgido, los casos e historias de estas personas que salieron hace algunos años en búsqueda de mejores oportunidades y buscando el tan anhelado sueño americano, pero que ahora los está persiguiendo. Iniciamos de inmediato con la información y es que sabemos que ciertos sectores en los Estados Unidos se han visto seriamente impactados a consecuencia de las redadas que continúan ejecutando las autoridades de ICE. Logramos entrevistar a una mexicana quien hace 20 años llegó acá al sur de California. Desde ese entonces inició su trabajo en ventas ambulantes de frutas y verduras. Por medio de toda esta labor ha logrado sacar adelante a su familia y ahora son sus hijos los que también se están haciendo cargo de este trabajo. Y es que también se han visto impactados por las acciones migratorias ejecutadas por las autoridades. Más detalles en el siguiente informe. El día comienza, se puede decir, a las 5:30 de la mañana, me levanto, me preparo lonche para mis hijos. Minerva Ramírez Salas es originaria del estado de Puebla y desde hace más de 20 años dejó su país natal para seguir el tan anhelado sueño americano. Desde su llegada a suelo estadounidense, se ha desempeñado como vendedora de frutas y verduras en el icónico Grand Central Market, ubicado en el corazón de Los Ángeles. Es un negocio que se puede decir que está legalmente porque tiene permiso, tiene licencias, tiene todo, entonces no es difícil como se puede decir. Es difícil porque de la pandemia para acá ha habido mucha baja de clientes, ya no llegan tantos clientes como antes. Es difícil sostenernos porque actualmente las rentas son muy caras y las personas que vienen al mercado son muy poquitos, las ventas han bajado bastante. Ella, como muchos, han sacado adelante a sus hijos y ahora la incertidumbre migratoria los invade, pues este sector donde ella se ha desempeñado también se ha visto afectado por las rigurosas políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Pese a eso, aseguró que continuará trabajando con la esperanza de que la situación logre mejorar. De lo que está pasando ahorita con la comunidad indocumentada, pero también sí se puede. Hablemos a nuestros hijos de que tienen que salir adelante, de que tienen que ser mejores que nosotros, de que tienen que tener una carrera para sostenerse en la vida, para ser alguien en la vida. Estoy tan afortunada de tener una madre tan buena, tan amorosa, una persona que ella me ha enseñado que tengo que luchar adelante por mí misma y con eso poder seguir adelante junto de ella, y también ahora me toca a mí y mis hermanos darle los lujos que ella soñaba darle a sus papás de ella. Ahora ese es mi sueño, poder darle todo lo que yo gane por sus esfuerzos de ella y repagárselo en esa manera. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump reafirmó su deseo de llevar a cabo la operación de deportación masiva de extranjeros ilegales. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California.
También es importante referirnos al trabajo articulado que están realizando diferentes sectores acá en los Estados Unidos. Uno de ellos han sido los senadores, por ejemplo, acá en la costa oeste, los de California han presentado desde hace algunos días algunas iniciativas de ley para que éstas sean discutidas en el Congreso y poderles dar una vía y un alivio migratorio a millones de personas que no cuentan con una base legal en este país. Logramos entrevistar a algunos de ellos. Una transformación drástica en la vida cotidiana es lo que están enfrentando hoy en día los indocumentados en Estados Unidos. Esto como consecuencia del incremento de las redadas migratorias ejecutadas por las autoridades federales. Algunos senadores demócratas miran estas acciones con gran preocupación, ya que el sector económico y productivo del país es el que se verá más afectado. No tiene sentido que estén atacando a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad son los trabajadores de industrias muy importantes, la industria agricultura, la industria de hospitales, de clínicas, muchas industrias que dependen completamente del inmigrante. Atacarlos a ellos, hacer redadas contra ellos, no tiene sentido, porque toda la economía es afectada, todos los trabajadores son afectados. Cuando no tenemos acceso a un doctor, todos son afectados. No tiene nada de sentido, lo está haciendo únicamente por política de él y no lo está haciendo por el bien de nuestra nación. Pero nosotros tenemos una visión más correcta y esa es de seguir adelante. No vamos a dejar que él nos detenga. Además, la funcionaria estadounidense reiteró que están trabajando en diferentes propuestas de leyes para buscar vías legales y proteger a la comunidad inmigrante. Hemos peleado en las cortes, hemos ganado decisiones muy importantes para parar a los agentes de ICE, para parar a esta administración de Trump. Tenemos que seguir adelante, pero la parte más importante es que nuestra comunidad no tuvo miedo, que nuestra comunidad siguió adelante con cuidado, pero seguimos adelante, no huimos de esta lucha, sino que nos unimos muchas comunidades, los blancos, los judíos, los afroamericanos, todos unidos diciendo no vamos a permitir que esto siga sucediendo en nuestras comunidades. Y tenemos varias propuestas de ley en Sacramento para impedir el compartir información, por ejemplo, con la administración de Trump, no permitir que entren a las escuelas, no permitir que entren a los hospitales. Cabe resaltar que en California existen varias leyes y políticas diseñadas para proteger a la comunidad indocumentada. Estas incluyen la limitación y cooperación con las autoridades locales y federales, la protección para víctimas de delito y derechos laborales, para todos los trabajadores independientes, sin importar su estatus migratorio. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Los retornados de Estados Unidos cuentan con la atención que se les brinda en la Dirección General de Migración y Extranjería en El Salvador con diferentes programas de apoyo. Las duras políticas antimigratorias que ha implementado el gobierno del presidente Donald Trump de los Estados Unidos al parecer está dando frutos, ya que las diferentes redadas que se han realizado contra los migrantes en gran parte de la nación norteamericana, que según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, informa que se han deportado aproximadamente 150,000 personas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, según la vocera del Departamento de Seguridad Nacional. Esto coloca a la administración en camino de registrar la mayor cantidad de deportaciones en más de una década. Las deportaciones aéreas desde Estados Unidos hacia El Salvador se mantuvieron en niveles históricamente altos. Durante julio, un total de 22 vuelos, a la misma cifra que en junio, según el monitoreo de ICE Air. En El Salvador, las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de su centro de atención al migrante, ofrecen diferentes servicios para los retornados que decidieron salir de los Estados Unidos voluntariamente o en otros casos fueron obligados. Para la información de un pariente que será retornado a El Salvador, es una de las muchas atenciones que se da información. Si usted desea saber sobre un familiar con proceso de retorno desde Estados Unidos o México, puede llamar
al 2133-7900 o solicitar información sobre el día y la hora de su regreso al país. Al obtener estos datos, debe acercarse a las instalaciones de la Gerencia de Atención al Migrante para recoger a su pariente. Otro de los beneficios que se brinda es el de transporte al domicilio de las personas retornadas. A cada persona retornada se le otorga un apoyo económico para el transporte a su residencia. De igual forma, la institución facilita el transporte hacia las 4 terminales interdepartamentales ubicadas en San Salvador. También, si el vuelo o autobús llega durante la noche, se cuenta con un albergue donde podrán pasar la noche para que el día siguiente pueda salir y regresar a su residencia. Los retornados cuentan con la participación del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, quien a través de una bolsa de trabajo pueden ayudar y asesorar para conseguir empleo. De igual forma, existe una de las ventanillas del Ministerio de Relaciones Exteriores para brindar información sobre proyectos y programas de reinserción laboral. La Organización Internacional para la Migración, OIM, en enero hasta diciembre del 2024 se deportaron más de 15.000 salvadoreños que fueron detenidos por su situación migratoria en suelo americano y regresados a su país de origen. Este es un informe de Herbert Vázquez. Pero también es importante referirnos al trabajo que están realizando las autoridades consulares de algunos países de América Latina acá en los Estados Unidos para proteger y sobre todo garantizar los derechos de sus connacionales. Ese ha sido el caso de México. Los operativos migratorios en el sur de California parecen no darle tregua a los inmigrantes. Y es que en los últimos días estas acciones han dejado a decenas de personas capturadas y en procesamiento para su deportación. Por su parte, algunas redes consulares de países de América Latina han activado los protocolos de atención para sus connacionales. Ese ha sido el caso de México. Llevamos un censo de 511 mexicanos entrevistados en centros de detención. La mayoría de ellos son hombres, 84%, el 16% son mujeres, 95 de ellos ya fueron deportados, la gran mayoría son trabajadores en plena edad productiva, gente que ha vivido, la mayoría de ellos, más de una década en los Estados Unidos, que casi 1 de cada 3 tiene hijos nacidos en este país, 36% tiene más de 20 años residiendo en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de gente que ya ha echado raíces en la sociedad, que ha contribuido por décadas a su prosperidad y por tanto es gente que no puede de un día para otro desconectarse y regresar a su país de origen, ¿no? Lo más preocupante es el impacto económico que están dejando estos operativos. Sin duda que tiene un efecto el clima de incertidumbre en el que vivimos debido a los diferentes operativos migratorios a partir del 6 de junio. Negocios muy establecidos pues han visto sus ventas caer de manera significativa porque la gente no sale, no quiere exponerse, no quiere dar pie a ningún incidente. Sin embargo, nosotros creemos que nada para este espíritu emprendedor. La mayoría de personas trabajadoras que han aportado durante años a la economía del sur de California han sido en áreas de construcción, obreros de fábrica, jardinería, restaurantes y hoteles. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bien, Roxana, es todo lo que les tenía preparado desde acá, desde una de las ciudades santuario muy importante para la comunidad indocumentada. Con esta información me despido desde acá, desde los Estados Unidos. La invitación está hecha. Y es que en nuestros próximos programas estaremos haciendo un recorrido por los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Ahora desde otra perspectiva, otra cara. Cómo las personas que dejaron esas naciones ahora están retornando porque han sido deportadas. Están iniciando una nueva vida. Están tratando de acoplarse dentro de una sociedad tan compleja y sobre todo
complicada en materia de economía. Estos temas y otros más estaremos ampliando en nuestra cobertura amplia que vamos a tener a partir de nuestros próximos programas. Informó para la red de noticias Alba Visión desde la ciudad de Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más en Al Sur de la Frontera. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora le damos la bienvenida a Óscar Orlando Vázquez Castillo, abogado, notario y asesor migratorio. Él es director del despacho jurídico en Vázquez y Asociados, abogados y notarios. En esta ocasión vamos a hablar de cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos. Mitos, verdades y caminos posibles. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Roxana, un gusto nuevamente estar por acá. Un fraterno saludo para toda la teleaudiencia de Canal 12. Espero servirles en esta oportunidad. Comencemos hablando, abogado, de los mitos en redes sociales. Por ejemplo, los asteriscos en las visas significan la dificultad para entrar en Estados Unidos. ¿Es esto real? No, no es real, Roxana. De hecho, es un mito como tal, que se vierte en redes sociales. Se dice que las visas en su parte final tienen unos asteriscos que significan, dependiendo de la cantidad de asteriscos, significan un riesgo para la entrada a Estados Unidos. Un asterisco significa un riesgo bajo, dos asteriscos supuestamente significan un riesgo moderado y tres asteriscos supuestamente significan un riesgo alto. Pero como repito, esto es no más un mito, no hay un comunicado, no hay un documento legal que confirme que esta situación sea así. Y haciendo un ejercicio lógico, si las autoridades estadounidenses tuvieran la duda o tuvieran el pensamiento de que la persona significa un riesgo migratorio, pues simple y sencillamente no le dieran la visa, ¿verdad? Entonces constituye un mito como tal, Roxana. Otro error común es creer que se pueden obtener permisos de trabajo pagando a intermediarios. ¿Cómo se puede obtener un permiso de trabajo? Un permiso de trabajo legalmente constituido, pues se debe de solicitar directamente al USCIS, que es una oficina estatal, gubernamental de Estados Unidos, y la persona puede acercarse personalmente a esta institución a solicitarlo, no a través de intermediarios. Realizarlo a través de intermediarios podría significar un riesgo de obtener un documento que no va a funcionar, que es fraudulento y que podría traer consecuencias legales para la persona que utilizó al intermediario. Entonces, lo que la persona debe de hacer a la hora de tramitar un permiso de trabajo es apersonarse directamente a las oficinas del USCIS, o a lo mucho podría utilizar a su abogado de inmigración, quien le puede apoyar, le puede asesorar y le puede llenar los formularios correspondientes para pedir el permiso de trabajo, pero no a través de un intermediario como tal, Roxana. ¿Cómo identificar abogados legítimos para que me apoyen en mi proceso migratorio?
Muy bien, dependiendo de cada país, vamos a encontrar una institución que es la que acredita o la que autoriza la abogacía como tal, esta profesión como tal. A manera de ejemplo, acá en El Salvador es la Corte Suprema de Justicia la que autoriza a los abogados y es posible consultar las páginas oficiales de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos aquí en El Salvador, para confirmar que una persona es abogado. De igual manera, en Estados Unidos se puede acercar al Colegio de Abogados que autoriza a las personas en ese lugar o en ese estado en específico para que ejerzan la abogacía. Se puede hacer la consulta a través de las páginas oficiales o inclusive acercándose al colegio de abogados correspondiente para verificar si la persona está autorizada para ejercer la abogacía. De igual manera, hay otras recomendaciones o otros indicios que acreditan que la persona es abogado, ¿verdad? En primer lugar, podríamos mencionar que posea una oficina física como tal, además que tenga a la vista sus credenciales como abogado o solicitarle que los muestre como tal y pues pedir alguna recomendación del abogado a otras personas que ya hayan tramitado con él para verificar la veracidad de la profesión. Esas serían las recomendaciones, Roxana. ¿Cuáles son las advertencias sobre matrimonios fraudulentos y consecuencias legales, abogado? Los matrimonios como tal, Roxana, pues deben ser celebrados con la intención o con la finalidad de una plena y permanente comunidad de vida, es decir, formar una familia. Aquellos matrimonios que se constituyan o que se contraigan con finalidades diferentes y en este caso con la finalidad de obtener una green card pueden traer consecuencias legales bastante severas para la persona que ocupa esa manera fraudulenta de inmigrar a Estados Unidos, dentro de las cuales podríamos mencionar la negación de la green card, podríamos mencionar también la prohibición de entrada en futuras ocasiones a Estados Unidos y sería una prohibición de carácter permanente. Y de igual manera podríamos hablar de cargos criminales en los cuales la persona podría enfrentar un proceso penal e inclusive una pena de prisión. Por tal manera, jamás se le va a recomendar a ninguna persona que utilice un matrimonio fraudulento para migrar hacia Estados Unidos. Hay muchas formas legales de poderlo hacer y el matrimonio fraudulento no sería una de ellas. ¿El asilo aún está disponible? Una categoría muy difícil de comprobar, abogado. Es correcto, es una categoría difícil de comprobar, sí está disponible actualmente. Sin embargo, las personas que opten a este beneficio, a este mecanismo, pues deben de tener claros cuáles son los motivos o los requisitos mínimos para poder optar al asilo. Dentro de esto me permito compartir, pues, que la persona debe de tener un temor por una persecución, ya sea política, basada en raza, basada en su religión, en sus creencias religiosas, en su nacionalidad o en la pertenencia a un grupo o a alguna orientación de un grupo social, como sería la comunidad LGTBI. Entonces, esta persona tiene que estar con un temor de ser perseguido por esas razones que acabo de mencionar, o que ya esté siendo perseguido, o que va a ser perseguido por esas razones. En ese sentido, la persona debe de estar en Estados Unidos. Es el requisito más indispensable. Debe de estar ya en Estados Unidos y a partir de eso, en el año de haber ingresado a Estados Unidos, puede solicitar su asilo a través de un formulario que se presenta al USCIS o también puede presentar su solicitud de asilo cuando está enfrentando un proceso de deportación ante un juez de inmigración de Estados Unidos. Esas son las oportunidades que tiene la persona para solicitar el asilo y lo debe de hacer por los motivos que acabo de mencionar, que serían, como repito, por una persecución de raza, religión, nacionalidad, una opinión política u alguna orientación o pertenencia a un grupo social, ¿verdad? La violencia como tal, la violencia común que se da en los países a raíz de pandillas, a raíz de grupos criminales como carteles de drogas y otros grupos criminales, o grupos terroristas no constituyen un motivo para poder solicitar el asilo. De tal manera que solo los que he mencionado anteriormente serían los que permiten obtener un asilo y con el asilo se obtiene el beneficio de la Green Card. Antes se hablaba de la lotería de visas. ¿Esto aún existe? ¿El Salvador está aún incluido en los países que pueden optar por este beneficio? Sí, es un programa que actualmente todavía existe.
Lastimosamente, El Salvador no es un país elegible para la lotería de visas, dado de que este programa está destinado para aquellos países que tienen poca migración hacia Estados Unidos. Lastimosamente, El Salvador no es una nación que tenga poca migración hacia Estados Unidos. Al contrario, es un país que tiene mucha migración hacia Estados Unidos, de tal manera que no forma parte de esos países que pueden optar al programa de la lotería de visas. Entonces, hay un procedimiento a seguir dentro de la lotería de visas, el cual me permito compartir. Es en el mes de octubre, en el mes de noviembre aproximadamente de cada año, porque es un plan anual, en el mes de octubre o noviembre se ingresa una petición electrónica para ser considerado. Posteriormente, el gobierno estadounidense realiza el sorteo y aquellas personas que han sido beneficiadas con este programa de la lotería de visas, pues son contactadas para que acrediten que tienen todas las condiciones para ser admisibles a Estados Unidos. Que sean admisibles significa que no tienen algún récord criminal, que no tienen alguna enfermedad contagiosa que ponga en riesgo la salud de la sociedad estadounidense, que no tienen una afectación mental o que no tienen pues otros motivos que los vuelven inadmisibles. Entonces se hace un procedimiento que inicia con una petición electrónica hacia Estados Unidos y con ello se puede obtener la lotería de visas, se puede optar a la lotería de visas y posteriormente a una green card. ¿Cómo se aplica y cuál es el beneficio? Como lo mencionábamos, es tal cual. Se llena un formulario electrónico que se presenta ante las autoridades estadounidenses. Ellas hacen el sorteo como tal en octubre y noviembre de cada año y posteriormente son contactados. La persona tiene que estar con todos sus papeles en regla, no tiene que haber récord criminal ni padecer ninguna enfermedad ni ninguna otra causal que lo vuelva inadmisible, como lo sería el abuso de sustancias controladas, entre otras, y con ello pues obtiene la green card. Abogado, ¿existen las visas de inversión? ¿En qué consisten? Claro que sí, existen. De hecho, varios países, no solo es exclusivo de Estados Unidos, varios países las implementan. Significa la oportunidad de una persona extranjera de residir en Estados Unidos haciendo una inversión que produzca trabajos o que cree empleos, que permita fuentes de empleo allá en Estados Unidos. La inversión mínima para poder optar a este tipo de visas es de $800,000 para arriba. Eso es lo que se requiere como capital mínimo a invertir en Estados Unidos. Se deben de crear por lo menos 10 empleos y pues realizar una acción legal allá en Estados Unidos, un comercio legal en Estados Unidos para poder optar a este tipo de visas. La visa en comento, a la que se debe de optar por la persona que pretende residir en Estados Unidos a través de una visa de inversión, es la EB5. Esa es la visa que permite ingresar a Estados Unidos como inversionista, montar una empresa, un negocio y dar empleos a los estadounidenses, y con ello la persona se beneficia con la residencia permanente, lo cual le puede traer como beneficio también convertirse en ciudadano estadounidense después de un tiempo. ¿Qué servicios brinda en su bufete y cómo podemos contactarlo? Sí, desde asesoría migratoria estadounidense, para visa de turista, para peticiones familiares. Nosotros nos encargamos de llenar los formularios correctamente y de agendar las citas en el caso de las visas de turismo. De igual manera, llenamos el formulario correspondiente, el I-130, que corresponde a las peticiones familiares, para iniciar el procedimiento y culminarlo después de que ha ocurrido o de que ha pasado el tiempo pertinente para que haya una visa disponible. Entonces, esos son los servicios que ofrecemos. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook, a través de Vázquez y Asociados, Abogados y Notarios, y también al teléfono 7753-8006. Muchas gracias, un gusto saludarlo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos.
Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Estados Unidos es uno de los países donde se encuentra una buena cantidad de salvadoreños, consolidando un brazo fuerte para la economía del país. Diversas investigaciones realizadas por organizaciones especializadas en temas migratorios indican que la comunidad salvadoreña es una de las más numerosas y dinámicas entre los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, según datos de Migration Policy Institute. Esta comunidad ronda aproximadamente 1,5 millones de personas, constituyendo una parte significativa de la sociedad estadounidense. Distribución geográfica de los salvadoreños en Estados Unidos. La mayoría de los salvadoreños residen en áreas metropolitanas claves, con una población estimada de más de 1.418.000 personas. La distribución se concentra principalmente en estados como California, Texas, Florida y Nueva York. De acuerdo con el informe del MPI, la mitad de los centroamericanos, incluyendo a los que llegaron desde El Salvador, habitan estas 4 jurisdicciones. La participación laboral y sectores de empleo. Según los estudios del MPI, los salvadoreños en Estados Unidos tienen una alta participación en la fuerza laboral, con un 72% de los centroamericanos en edad de trabajar empleados activamente. Los principales sectores en los que participan son servicios y construcción, donde trabaja en actividades de hotelería, limpieza, cuidado temporal, reparación y mantenimiento de infraestructuras. En este sector los salvadoreños representan aproximadamente el 35% del total de trabajadores. Transporte y logística, sector en que el 19% de los connacionales se desempeña en la movilización de materiales, mercancías, un rubro crucial para la economía estadounidense. Protecciones y situación migratoria. Miles de salvadoreños se han beneficiado del estatus de protección temporal TPS, que les permite trabajar y residir legalmente en los Estados Unidos. Hasta noviembre del 2022, aproximadamente 190.900 salvadoreños contaban con esta protección. Sin embargo, también se estima que alrededor de 741.000 salvadoreños residen en Estados Unidos sin autorización, lo que representa una parte significativa de los aproximadamente 2.1 millones de centroamericanos en situación irregular en el país. Este es un informe de Herbert Vázquez. ¿Y en qué estado de los Estados Unidos se concentra la población migrante guatemalteca? Esto revelan los informes consulares de ese país. Datos de la Red Consular Guatemalteca revelan que la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos ha alcanzado una cifra histórica de 3.619.436 personas. Este crecimiento refleja una expansión cultural y lingüística que se arraiga en distintas regiones nacionales en los estados norteamericanos. Los 5 estados con mayor población guatemalteca son California, con 1.280.871 guatemaltecos. Le sigue Texas, con 276.040. En tercera posición se encuentra Florida, con 274.174 registros de compatriotas. Asimismo, en cuarto lugar se encuentra Nueva York, con 174.650. En quinta posición se encuentra New Jersey, con 158.589. Las 3 lenguas mayas más habladas entre la comunidad guatemalteca son quechí, mam y quiché. Los 5 estados con menor presencia guatemalteca en su orden son Alaska con 360 connacionales, Montana con 500, Vermont con 520, Maine con 740 y Dakota del Norte con 1.332.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe brindó las proyecciones de crecimiento para la región. Conozca cuál será el desempeño económico de El Salvador. América Latina y el Caribe tendrá un crecimiento económico del 2,2% durante este año, según el reciente informe de la CEPAL. A nivel centroamericano, el desempeño más bajo es para El Salvador, con una proyección de crecimiento de 2,4%, ya que para Panamá la cifra es de 4,2%, Guatemala 3,6%, Costa Rica 3,5%, Honduras 3,2% y Nicaragua 3,1%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe detalla que el país que lidera el crecimiento económico en la región es Argentina con un 5%, mientras que los que tienen los niveles más bajos son Bolivia, Ecuador, Belice y México, este último con 0,3%, mientras que Cuba y Haití sufrieron una contracción económica. Estos resultados han sido marcados por diversos factores, como los conflictos geopolíticos, la volatilidad de los precios de los productos básicos, condiciones financieras restrictivas, el debilitamiento del comercio internacional y la desaceleración de las principales economías del mundo. En Centroamérica y México se espera una expansión del PIB del 1%, muy por debajo del 1,8% registrado en 2024. La tasa de inflación regional se estabilizó entre el 3% durante 2024 y se espera que se mantenga así durante el 2025 y 2026. El crecimiento económico proyectado por la CEPAL en América Latina y el Caribe para el próximo año es del 2,3%. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Autoridades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, analizaron las posibles repercusiones que tendría la imposición de un arancel del 1% sobre el flujo de remesas dirigidas a Guatemala. En cuanto al tema de las remesas, sí, Guatemala tiene un porcentaje muy importante ya de los guatemaltecos que han emigrado en años pasados a los Estados Unidos. Posiblemente eso, es difícil ver una deportaciones masivas que reduzcan mucho ese porcentaje de remesas, porque ya es mucha la cantidad, la masa crítica de guatemaltecos en Estados Unidos que posiblemente se va a mantener ahí. Yo no vería una amenaza muy grande en términos de una reducción del flujo de remesas. Lo que sí es una realidad es el anuncio de poner un impuesto, ¿no?, que hizo la administración. Se había anunciado un impuesto más alto, ahora se ha bajado. Eso pues le va a pegar un mordisco un poco, pero relativamente pequeño, ¿no?, a los flujos de remesa. Esperamos que eso no aumente, no se le ponga un impuesto más alto. Y bueno, yo creo que los flujos de remesas van a seguir siendo importantes para Guatemala, significativos sobre todo porque llegan a los sectores de más bajos ingresos. Se contempla que los envíos continuarán, pero hay que evaluar el impacto que podría existir en el tema social en Guatemala. Y representantes del gobierno de los Estados Unidos destacaron el desarrollo de ferias laborales y otras actividades para frenar la migración irregular. Esta es una muestra de que es posible construir un futuro próspero para los retornados y sus comunidades. La próxima feria será en San Marcos el 20 de agosto y desde ya los invito a sumarse a esta iniciativa. Durante el Labor Summit 2025 organizado por AmCham, representantes del gobierno de los Estados Unidos vieron con buenos ojos las acciones que se ejecutan junto con el sector privado. Estas ferias son un claro ejemplo de cómo la colaboración entre nuestros países y entre los diferentes sectores de Guatemala pueden generar resultados tangibles y positivos. Estados Unidos valora la estrecha colaboración que tenemos con Guatemala para promover la seguridad, la prosperidad y el bienestar en nuestros países y en toda la región. Como parte de la política Estados Unidos Primero o America First del presidente Trump, estamos trabajando para garantizar que nuestras alianzas en el hemisferio generan beneficios mutuos y fortalezcan nuestras economías para crear prosperidad económica para todos. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes,
en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Un experto en Naciones Unidas en el tema de vivienda brindó detalles de su visita a Guatemala en el periodo del 14 al 25 de julio, en el que se reunió con varios sectores. Dentro de las recomendaciones está mejorar el acceso a la tierra a través de proyectos. En cuanto a propiedad de la vivienda, solo 3% de las personas son dueños de sus hogares. Y el resto vive en tierras que consideran que son de ellos. Y este fenómeno refleja también que el derecho de los inquilinos amerita mejor protección. Hay muchos países en todo el mundo en los que hay leyes o conjuntos de leyes para los inquilinos. Los derechos de los inquilinos deben estar también protegidos en este país. Otro de los escenarios es facilitar el acceso a vivienda a los migrantes retornados. Necesitan vivienda de manera temporal. La otra cuestión que tiene que ver con la vivienda es el apoyo que necesitan en la etapa de transición. Cuando salen del refugio, el refugio por lo general está ahí por un día o dos, unos pocos días, pero luego tienen que encontrarse su propia vivienda. Entonces, en los primeros 6 meses a un año tiene que haber un programa de apoyo para esa transición. En Estados Unidos y en Honduras, familias siguen aferradas a la esperanza, y es que la reciente ampliación del TPS representa un respiro momentáneo, pero no una solución definitiva, detalla este especialista. Esto es una muy buena noticia, es una noticia que da esperanza. Recuerden que son más de 50,000 hondureños que están apegados a este programa temporal, y definitivamente estaríamos con ello logrando que continúen los flujos de remesa en este país, muchos pequeños emprendimientos que se sostienen de estas remesas, algunas personas que estudian a través de la llegada de estas remesas, y también muchos adultos mayores que viven en este país esperanzados con estas remesas familiares. Por eso es una noticia muy positiva, y lo que esperamos todos los hondureños es que a nivel internacional este tema no sea visto como una estadística más del mundo, sino como un tema humano, un tema de dignidad humana. Aquí estamos hablando de personas que tienen 26 años de estar acogidos a este programa temporal. Hay muchos jóvenes que son mucho más estadounidenses que hondureños hoy en día en este programa. Por lo tanto, si nosotros le damos este tinte de dignidad humana, estaremos haciendo una gran labor a la humanidad. Nosotros como hondureños deseamos que este país pueda tener las condiciones de retener a estos hondureños que quieran migrar, pero estos que ya están en el extranjero deben ser protegidos. Y más de la mitad de los detenidos en el centro Alcatraz de los Caimanes en Estados Unidos son de Guatemala, México y Cuba. Más de 700 migrantes permanecen en el centro de detención Alcatraz de los Caimanes, ubicado en los Everglades de Florida y construido en medio de un pantano lleno de caimanes y pitones, según reportes de los diarios de Miami Herald y Tampa Bay Times. La instalación fue inaugurada oficialmente el 1 de julio de este año por el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, quienes la presentaron como una herramienta eficaz para acelerar deportaciones.
Trump incluso señaló que el centro podría ser tan efectivo como la antigua prisión de Alcatraz, lo que da origen a su nombre. Ya sabe, las serpientes son rápidas, pero los caimanes son mucho más rápidos. Les vamos a enseñar a huir de un caimán, ¿vale? Si escapan de la prisión. ¿Cómo huir? No corran en línea recta, corran así. ¿Y sabes qué? Sus posibilidades aumentan un 1% aproximadamente. Construido en menos de 2 semanas, el complejo cuenta con una capacidad inicial para 2.000 personas, con planes de expansión para albergar hasta 5.000. De acuerdo con las autoridades, más del 95% de los migrantes retenidos son originarios de América Latina, con una mayoría procedente de Guatemala, siendo el 22%, México con el 21.5% y Cuba con el 11.6%, entre otras 40 nacionalidades representadas. Según los registros, alrededor de 1/3 de los detenidos tiene antecedentes penales, con delitos que van desde intento de asesinato hasta reingresos ilegales y faltas de tránsito. Al mismo tiempo, al menos 250 personas fueron detenidas por infracciones migratorias, sin historial criminal. Esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que 30 ciudadanos mexicanos se encuentran detenidos en el centro. Detalló que su gobierno ha realizado 3 visitas al lugar para localizar a los mexicanos y brindarles la asistencia necesaria. Haciendo un gran trabajo, ayer estuvo ahí, tengo una nota hoy por la mañana de que hay 30 mexicanos con los que tuvo contacto y que se les está apoyando y se está buscando. Llegaron los 2 connacionales que estuvieron ahí detenidos, gracias en buena parte al trabajo de Relaciones Exteriores y del cónsul. Entonces, hay cónsules muy buenos. Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch denunciaron el 21 de julio que en al menos 3 centros de detención en Florida se han reportado abusos. Entre las principales preocupaciones están el hacinamiento extremo, a veces en celdas con más del doble de su capacidad, para intentar cumplir el objetivo del presidente Donald Trump, quien prometió expulsar a un número récord de migrantes en situación irregular. Este complejo, diseñado para albergar a 5.000 personas, se encuentra en una zona remota y pantanosa rodeada de caimanes y serpientes, lo que ha levantado preocupación sobre la seguridad y los derechos humanos de los detenidos. Según Yanira Arias, coordinadora de Justicia Migrante para Alianza Américas, este centro de detención está pensado con mecanismos violentos, construida para proyectar una imagen de fuerza y control, donde miles de personas son tratadas como criminales sin distinguir entre documentados e indocumentados. Bueno, primero que nada, nos preocupa mucho que por décadas el gobierno de los Estados Unidos ha pensado que la cárcel, y no solo encarcelar a personas inmigrantes que buscan refugio, sino que ha pensado en mecanismos violentos en los que no solamente las personas están privadas de acceso al derecho al debido proceso, la falta de acceso a agua potable, comida de calidad, no privarles de sueño, están en condiciones casi como tortura, entendiendo que el castigo, el maltrato ha sido el elemento principal dentro de la política de detención del gobierno de Estados Unidos por décadas. Pero en este escenario, referente al nuevo campo de concentración, como se le está llamando más bien entre los círculos de organizaciones que defendemos los derechos humanos de las personas ahí detenidas, nos preocupa de sobremanera que se esté todavía explotando más ese morbo, ¿verdad?, de utilizar elementos que al final del día no solo entretienen a quienes consumen este tipo de narrativa que busca causar dolor, daño y traumatizar a personas que su única infracción es haber entrado sin una autorización a los Estados Unidos en busca. La experta considera que solo genera más miedo y sufrimiento entre la población migrante y el aumento en el número de personas arrestadas por incumplir leyes de inmigración ha sido de por lo menos 700 personas hasta el momento.
Sin embargo, no hay alguna evidencia clara de que estas medidas estén reduciendo la migración. No, habrá que entender primero por qué la gente huye de sus países de origen. Entender que nadie quiere irse de su país y que la gente se ve forzada a separarse de seres queridos y de relaciones muy significativas en sus tierras de origen. Primero ahí, Estados Unidos tendría que tener diálogos más amplios y de una manera más humana con esos gobiernos y con los países de donde estas personas han sido expulsadas, para que entonces primero se identifiquen medidas más oportunas y que respondan a esas realidades de la gente, de por qué se va, no solo por falta de empleo, la gente migra también porque sus vidas corren peligro por diferentes situaciones. Asimismo, la garantía de los derechos humanos en este centro de detención es un tema de gran preocupación. Por lo tanto, es importante que se implementen medidas para garantizar los derechos humanos de los detenidos con las condiciones dignas y seguras, afirmó la experta. Sí, me gustaría resaltar el trabajo que están haciendo muchas organizaciones en el estado de Florida para detener a que no se abran más centros como este, porque es importante que su audiencia comprenda que de las más de 700 personas que en este momento son hombres, quienes están en detención en esta cárcel de la Reserva Natural Everglades, no necesariamente han sido reportadas para que aparezcan en el localizador federal, de donde se lleva un conteo de todas las personas bajo custodia del gobierno federal dentro de lo que es las oficinas de inmigración y protección fronteriza. Más bien se ha pasado la responsabilidad que se la han asumido el gobernador de Florida y por ende no aparecer en el localizador de inmigración previene a que los familiares sepan si están en esa cárcel, conectarles con abogados que les representen para sacarles de ahí, entender cuáles son las condiciones en las que se encuentran. Y muchas de estas organizaciones locales en Florida no solamente se han estado manifestando en las afueras, pero haciéndole presión al gobierno estatal y a sus congresistas en Florida. El centro de detención Alligator Alcatraz es un tema controvertido que plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos y la política migratoria en Estados Unidos. Nuestra entrevista culminó en la importancia para que tomen medidas que garanticen la dignidad y la seguridad de los detenidos y que busquen soluciones humanas y efectivas para abordar la problemática de la migración. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Nos vemos el próximo domingo.